Le he titulado a esta prédica La Yapa, porque el nuevo reto del día de hoy es que tú y yo demos yapa, aprendamos a dar yapa. Antes de la pandemia, acostumbraba a comprar jugo de naranja, jugo de caña o emoliente. Y entonces cuando ya terminaba de tomar lo que me daba la persona que me estaba vendiendo, me decía, un momentito, le voy a agregar la yapa. Y entonces yo extendía mi vaso y entonces tomaba la yapa de emoliente, la yapa de caña de azúcar, la yapa de jugo de naranja, ¿no? Y todos felices con la yapa. O de repente en el mercado alguna vez nos ha pasado que vamos a comprar algo y entonces la casera, para de repente estar congraciada con nosotros o de repente para que volvamos y traigamos un cliente más, dice, un momentito, caserita, que le voy a dar la yapa, ¿no? Entonces, hoy día el Espíritu Santo también nos va a enseñar y nos va a motivar a que tú y yo aprendamos a dar yapa. Y tú estarás pensando, ¿qué tipo de yapa voy a dar? Dirás, ¿verdad tú? Pero ese es el reto del día de hoy, que aprendamos a dar la yapa. Y en la Biblia, de pronto nos vamos a encontrar con este nombre de yapa, pero te vas a dar cuenta que está relacionado. En Mateo capítulo 5, verso 41, dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Te piden dar 1, pero tú da 2. En otra versión, el mismo pasaje dice, si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. De pronto la palabra milla no es muy conocida para nosotros, pero la palabra kilómetro sí. Yo estaba averiguando como buena matemática cuál es la relación entre 1 milla y el kilómetro. Y bueno, averigüé que 1 milla es 1609.34 metros, que equivale aproximadamente a 1.61 kilómetros. Quiere decir que 1 milla es mucho más que 1 kilómetro. Pero bueno, no vamos a entrar a esos cálculos matemáticos porque nos vamos a rayar aquí feo, ¿verdad? Pero lo que Dios nos dice a través de esta palabra es que si es que dice, se te obliga o se te exige que cargues la carga por 1 kilómetro o por 1 milla, tú no hagas exactamente eso, sino que hagas otro más, camines otro más, otra milla más. Y en el tiempo del contexto donde se escribió este pasaje, en los tiempos de Jesús, en el tiempo de los romanos, en el sistema romano había exactamente una ley que obligaba a los no ciudadanos a llevar todas las cargas del soldado romano. 1 milla, esa era la ley. Si a un soldado romano le pedía a alguien, lleve esta carga, todo lo que el soldado cargaba tenía, que lo lleve 1 milla, eso estaba obligado por la ley. Pero Jesús, ¿qué dijo en ese tiempo? Que cuando un soldado te pida eso, tú no lleves la carga, por más pesada que sea, 1 milla, ¿verdad? O 1.6 kilómetros, sino tú haz el doble, algo extra, ¿verdad? No lo obligaba la ley, pero Jesús enseñó esto. Entonces, ¿qué es el sentido de lo que Dios quiere hablarnos este día? Es que justamente hagamos ese extra que no nos piden, ese extra que no nos dicen, ese extra que no nos obligan, que por voluntad propia decidamos hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó en su palabra. Entonces, por eso le hemos titulado La Yapa, ese extra, ¿verdad? Ese extra. Y vamos hoy día a aprender a dar pues la yapa en casa, en trabajo, en iglesia y en todo lugar u oportunidad que Dios nos dé. Nosotros estamos acostumbrados, o la mayoría está acostumbrado a vivir con la ley del mínimo esfuerzo, lo más rápido, lo más fácil, lo barato, sin esfuerzos, sin sacrificios. Sin embargo, su palabra, acabamos de leer, que nos enseña a dar más de lo que se nos pide o exige, ¿no? Por ejemplo, quiero hablarle un poquito acerca de mi niñez, ¿no? Recuerdo que en mi casa, por ejemplo, cuando yo era niña y mi mamá nos enseñaba a los hijos a tender nuestra cama, ¿no? Para mí era una penuria tender la cama porque había sábanas
y bueno, frazadas y colchas, ¿no? Entonces mi mamá decía que la cama se tiene que tender uno por uno, entonces sacaba todo uno, y yo era pequeñita, ¿verdad? Más pequeñita de lo que soy ahora, entonces sacar la semejante frazada, sacar una sábana, uno por uno, dejarlo en una silla, y entonces había que sacudirla una por una, y luego entonces había que golpear el colchón, como si uno estuviera asesinando el colchón, y sacarle todo el polvo, y entonces recién tender uno por uno, previamente haber sacudido sábana por sábana, colcha frazada por frazada. Y entonces recién estaba tendida la cama. Así se tendía una cama. Han pasado los años y en este tiempo ya no se acostumbra a hacer eso, ¿verdad? Entonces dormimos, nos levantamos y entonces ese se llama la tendida del mago. ¿Se ha visto el mago que pone así y ya está? Ya está tendida la cama, no sacudimos uno por uno afuera, ¿verdad? O algunos sí, pero eso sucedía conmigo, les estoy contando. Por ejemplo, en cuanto a limpiar la casa, ¿no? Recuerdo mi abuelita que estaba con nosotros, decía, hijita, ayúdame a barrer o a limpiar la casa. Entonces yo limpiaba la casa a mi manera. Y luego ella venía a supervisar y me decía, tú estás barriendo donde solamente ve la suegra. Y entonces al comienzo yo no entendía cuál era esa o qué significaba esa expresión. Y era que solamente estaba haciendo o limpiando donde se ve nada más, ¿no? Y debajo de los muebles o debajo, ¿no? Los sitios escondidos, ahí yo no estaba limpiando. O sea, solamente como para que digan que limpié, pero no hacía ese trabajo extra, ¿no? Antiguamente o anteriormente, por ejemplo, nada más, ¿qué cocinábamos o cómo era nuestra alimentación? Yo me acuerdo que cuando era niña nos dábamos el tiempo, ¿no? Para comer y nos sentábamos a comer frutas, sin celular, sin computadora, sin nada de redes sociales, sin televisión tampoco. Era comer frutas y, por ejemplo, era comer la chirimoya. Si ustedes conocen la chirimoya, y entonces comer, y mi abuelita la partía, y entonces había que comer y botar la pepita, ¿no? Hoy día como que cansa comer la chirimoya, ¿no? Otra vez comíamos la sandía, y entonces había que sacar pepita por pepita, ¿no? Otras veces nos sentábamos a comer allí la granada, ¿sí? Algunos no conocen qué es la granada, es una fruta relativamente grande que se parte y tiene cantidad de granitos y cantidad de pepitas, y esa fruta se come pues sacando la cáscara interna, llevándose un poco de esos granitos a la boca, pero sacar todas las pepitas. Entonces, y nosotros nos sentábamos a comer esa fruta, ¿no? Entre otras. En este tiempo, si uno ve una granada, como que uno dice, wow, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Uy, no, mucho tiempo. Y no lo comemos la granada, porque estamos muy apuraditos y eso como que nos cansa, ¿verdad? Recuerdo que en mi niñez también teníamos en nuestra pequeña huerto caña de azúcar. Entonces partíamos una caña que era un palo y entonces había que partirlo con el cuchillo, ¿verdad? Así en trozos pequeños, luego pelarlos y luego cortarlos y sentarnos a chupar los trocitos de caña. Hoy día ya no se acostumbra a hacer eso, al menos aquí en la ciudad, tal vez en algunos lugares sí, pero como que la mayoría, o sea, en las casas no es común que usted compre una caña, o sea, esos como palo, y que usted corte uno por uno y pele, ¿verdad? No, porque eso cansa y como que no hay tiempo y estamos todos apuraditos, ¿no? Y por ejemplo, en nuestras comidas, como era antes, había sopa, entrada, ensalada, segundo, postre, ¿verdad? Pero ahora en este tiempo como que ya por la ley del mínimo esfuerzo solamente presentamos un segundo. Y antes era un refresco, por ejemplo, de agua de manzana. Había que hervir la manzana con canela y clavo, licuarla o aplastarla, quitarle los clavos, las canelas, y eso se presentaba como refresco. Hoy ya no se hace mucho eso, o una cebada, ¿verdad? Pero hoy ya no se acostumbra a eso. Hoy se acostumbra a un sobre de refresco que ya viene hasta con azúcar, y entonces movemos y ya está. Todo rápido, todo fácil, todo sencillo. Y es que estamos acostumbrándonos a hacer o a vivir con la ley del mínimo esfuerzo. Eso es de la casa. Si hablamos, por ejemplo, en el trabajo, realmente estamos dando esa milla extra. Eso de cuando decimos la milla extra es ese excedente o esa yapa que hacemos por voluntad propia, no porque nos paguen, no porque nos digan, no porque nos exijan, sino porque simplemente nos nace hacerlo. Y en el trabajo, por ejemplo, ¿cómo es? ¿No? Si de pronto nos toca trabajar de un horario a otro horario,
es muy común. De pronto, si nuestro horario es, qué sé yo, a las 5 de la tarde, entonces ya 4:45 ya estamos alistándonos para salir y a las 5 en punto ya salimos del trabajo, ¿verdad? Pero no es común que alguien se quede, ¿no? Un tiempo más, ¿verdad? Entonces, esa yapa, ese extra no es muy común, ¿no? Entonces, en el trabajo tampoco, si nos dicen hacer 5 cosas en todo el día, esas nada más las hacemos, ¿no? Entonces, es raro ver que el trabajador en una empresa tenga una iniciativa y que eso sea un aporte para la empresa. Es muy raro. Pero miren cómo nos enseña Jesús a dar ese extra o esa yapa, ¿verdad? Por ejemplo, hablando ya de la iglesia, ¿no? Nosotros nos congregamos los días domingos. Nuestro servicio es de 10 a 11:15 aproximadamente. Y entonces, ¿realmente nos conectamos a las 10 en punto o nos conectamos a las 11? ¿No? Estamos dando esa milla extra. ¿Cómo sería dar la milla extra? Que 5 para las 10 ya estemos con el celular, con el televisor, ¿verdad? Ponemos la tablet o la laptop, conectamos al televisor y entonces todos estamos listos ya. Y cuando es las 10 en punto, estamos listos. Y cuando termina todo, pues esperamos todavía y estamos, Dios te bendiga, chao, y entonces interactuamos. O sea, antes de tiempo, y nos quedamos después de que termine el servicio. O algunos se conectan, no, todavía deben estar en los anuncios, no, ya sé lo que viene, no, todavía deben estar en las alabanzas, y ya debe estar en la prédica, a las 11 y 11:10, o yo estoy dando las palabras finales, ni siquiera oro, y ya se desconectaron. ¿Se da cuenta? Que muchas veces queremos hacer lo mínimo, pero pocas personas hacen más de lo que se les pide o lo que deben hacer. Eso se llama milla extra o la yapa, como estamos hablando. Yo quiero dar en esta oportunidad 3 formas, no sé si decirlo, tips, 3 recomendaciones por la cual tú y yo podemos agradar a Dios dando esa milla extra o esa yapa, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo esto práctico, amada iglesia, porque el evangelio es algo práctico, es algo vivencial, no es una religión, no se trata de normas y leyes raras y sofisticadas que nunca las cumplimos. No, el evangelio es algo práctico y sencillo. Y la primera recomendación para aquellos que quieren dar la milla extra, porque uno dirá, ¿y cómo pues voy a dar la milla extra, pastora? Ahí va la primera. Entonces vamos a ajustarnos los cinturones para recibir. Y la primera es que hay que hacer más de lo que nos piden o remuneran, o más práctico, o lo que nos pagan. Por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo dar la milla extra en nuestra casa? Un ejemplo es ayudar voluntariamente en un quehacer. De pronto, si tú eres el hijo, el esposo, bueno, al final, quien quiera que seas, tú de repente sabes cuáles son tus quehaceres y tú solamente haces ello nada más, o haces la milla extra, o sea, esa yapa adicional. De repente puedes lavar los platos, no te toca lavar los platos, no es tu función lavar los platos porque eso de repente es otra persona, pero voluntariamente te nazca lavar los platos. De repente, si tienes un pequeño jardín, ese jardincito o la maceta, que pobrecita, la pobre maceta está, parece que estamos en sequía, que no hay lluvia, ¿no? O de repente ese extra en tu casa, limpiar los vidrios, ¿no? De repente, en mi casa, no sé en tu casa cómo será, pero en mi casa cada cierto tiempo, uno generalmente cuando todos estamos calladitos en la noche, ¿no? Entonces uno se levanta y uno dice, no quiero despertar al otro ni interrumpir al otro. Entonces uno va despacito y abre la puerta del baño, abre la puerta del cuarto. ¿Y qué suena? ¿Se ha escuchado? Y uno cuando no quiere hacer bulla, y ese bendito ruido. ¿Y qué está faltando ahí? No se ha malogrado la puerta por si acaso, sino está faltando aceite a las bisagras. Hay que ir a comprar a la ferretería un aceitito y echar a todas las bisagras. Y eso hay que hacerlo cada cierto tiempo en todas las casas que uno tiene ese tipo de puertas. Y de repente tú tienes en tu casa, no sé, 5 puertas y todas están o todas están ok.
Porque alguien en la casa de repente dice, yo voy a caminar esa milla extra, yo voy a dar la yapa en mi casa. ¿Qué cosa? Voy a comprar, de repente voy a gastar de mi bolsillo, voy a comprar ese aceite y le voy a echar a todas las bisagras. ¿Qué tal dar la yapa en nuestra casa, querida iglesia? O de repente en nuestra casa también, como de repente a los hijos, ¿no? Tu mamá o tu papá te dice, me dejas la habitación ordenada. Entonces, ¿cómo la dejas? ¿No? Algunas habitaciones, o la ducha, cuando uno se baña, bendito Dios. Si la ducha es personal, bueno, ahí en su cuarto uno es el rey, es lo máximo. Pero si en esa ducha, en ese baño, toda la familia entra, bendito Dios, parece que un tsunami hubiera pasado, ¿verdad? Pero entonces, de repente, ¿estás tú dispuesto a dar esa milla extra de lo que te toca, de lo que te han mandado tus padres de repente, y tú das esa milla extra? ¿Lo haces o no? En el trabajo, por ejemplo, ¿cómo podríamos dar la milla extra? Por ejemplo, hacer un poco más del trabajo que te han asignado, el trabajo que tú tienes, que tú seas un cristiano que diga, no, yo voy a hacer algo más. Y no por paga, ¿verdad? En este tiempo se estila a hablar las horas extras, ¿no? Entonces, ¿y por qué la gente hace horas extras en los trabajos, en las empresas? Porque le van a pagar la hora extra y se sacrifican y entonces no comen, no duermen porque está haciendo sus horas extras. Pero eso no es gratis, eso es porque le van a pagar. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? ¿Que demos un trabajo extra, una milla extra por paga? No, Jesús nos enseñó a hacerlo por voluntad propia. No estoy hablando de que todo un día lo hagas, pero de repente media hora, de repente se requiere tu participación 15 minutos más, o de repente un día, una hora, de repente no todos los días, pero que tú estés dispuesto como buen cristiano, hijo de Dios, a dar esa milla extra. O de repente en tu trabajo puedes aportar en alguna idea, ¿verdad? Se te ocurre una idea para mejorar el trabajo, los procesos en la empresa. Y entonces, no es que a mí no me dijeron, por eso pero yo lo haría diferente. No, sino que tú puedas aportar con esa idea o de repente una observación que ayude ahí al trabajo de tu empresa. Uno de mis hijos, el año pasado, que trabaja en el área de contabilidad en una empresa, me decía, mami, he creado un manual para la empresa y le he entregado a mi jefa y se ha alegrado, me ha felicitado la jefa porque es un manual que va a facilitar el trabajo. Y entonces él por iniciativa lo hizo y se lo presentó y recibió la alegría de la jefa. Entonces estoy hablando de esa milla extra. O de repente en tu trabajo puedes reportar algún problema o falla, ¿no? Hace unos meses atrás estuve almorzando en un restaurante que era bastante grande, nos llevaron a almorzar allí y entonces me fui a los servicios higiénicos y cuando ya me voy a lavar las manos resulta que ese caño tendría algún truco de cerrar, pero yo no le cogí el truco y no podía cerrarlo y salía agua y entonces trataba de una forma de otra y no le agarré el truco, ¿verdad? Y salía agua. Para mí podría yo haber simplemente, ya me lavé las manos y chao porque el carro me estaba esperando y me voy, chao, ¿verdad? Pero yo dije, voy a buscar, y era un lugar muy grande, no era un restaurante chiquito, era muy grande, como un club creo que era. Entonces, a buscar quién es la persona responsable para reportar que hay una fuga de agua, que no puedo cerrar, no sé cómo se cierra esa llave, ¿verdad? Entonces, eso es dar una milla extra, ¿no? O una yapa. En otra ocasión, también a veces uno entra a cierto lugar y el tanquecito del inodoro sale y sale. Entonces aparentemente no hay inundación en el lugar, pero está corriendo el recibo de ese restaurante, de esa casa, y entonces lo correcto es que si tú ves una falla o algo, informes al dueño, al responsable, al administrador y le digas, ahí hay una fuga, ¿no? Entonces eso es dar una milla extra en el trabajo. En la iglesia, ¿cómo podríamos dar una milla extra? ¿No? Hay uno de mis discípulos que yo no sabía que había dado la milla extra aquí en el local de nuestra iglesia, y a las afueras tenemos 2 parcelas de gras, ¿no? En nuestro jardín. Antes era pura tierra y ahora está un hermoso gras. Y un día pregunté,
¿quién ha sido el que ha hecho esto? Porque contratamos también de vez en cuando un jardinero para que haga cierto mantenimiento, ¿verdad? Al arbolito que se nos para creciendo y cayendo. Entonces yo pensé, dije, oh, seguro que el jardinero a quien yo le pagamos, ¿verdad? Ha venido por iniciativa propia y ay, qué bien nos ha sembrado gras acá y acá. Qué bien, yo estaba contenta, pero pregunté si el jardinero había sido quien había venido a poner esas 2 hermosas parcelas y me dijeron que no, que había sido uno de mis discípulos. Y yo dije, wow, eso es correr o caminar la milla extra por el cual Jesús nos está diciendo que la hagamos. En la iglesia también podemos preguntar, miren, hay una serie de formas y cosas que tú podrías mostrar a Dios tu corazón servicial y dar esa milla extra. Pregunta a tu líder y dile de qué manera puedo ayudar en nuestra iglesia. De repente en el mantenimiento, de repente en el pintado, en la limpieza, qué sé yo. Cuando tienes un corazón para dar la milla extra, siempre hay algo que Dios te va a poner en tu camino a hacerlo. Número 2, ¿cómo también damos la milla extra? Dar un poco más. ¿Un poco más de qué? De tus recursos. Si quisiéramos hablar de recursos, cosas o dinero a otras personas, ¿no? De pronto en este tiempo es un poco difícil porque de repente estamos pensando en nosotros, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestra ropa, en nuestra comida, pero Dios nos enseña a través de su palabra. Y hay un principio también sobre la siembra y la cosecha. Pero dar un poco más también es dar la milla extra o la yapa. Por ejemplo, tú puedes donar ropa en buen estado, pero tiene que ser en buen estado, por favor. No vaya a ser una ropa que esté como para trapeador. Puedes, de repente eras talla M, eras talla S y ahora eres M. De pronto eras talla M y ahora es talla L. Pues la cuarentena de pronto nos subió un poquito de peso. Pero tú puedes donar a alguien que lo necesite directamente o a través de nuestra iglesia. Pero entonces eso es dar la milla extra, tal vez donar alimentos, ¿verdad? Porque todo lo que sembramos cosechamos. O de repente puedes dar en efectivo a una persona que esté necesitando, ¿verdad? Y si tú no sabes a quién dar, pues en la iglesia, a través de nuestra iglesia puedes canalizar esa ayuda. A veces en la iglesia hay mucha gente que acude a nosotros y nosotros queremos ayudar, bendecir a mucha gente, pero si toda la iglesia corremos esa milla extra, podemos atender a cuánto necesitado. Y número 3, ¿de qué otra manera podemos dar la milla extra o la yapa? Es dar más tiempo. Entonces, tú ahí donde estás vas a aprender a dar una yapa de tiempo, pues también se da yapa de tiempo. No solamente es yapa de jugo de naranja, yapa de caña de azúcar, ¿verdad? O de emoliente, sino es una yapa de tiempo. Por ejemplo, dar más tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo tomas para meditar en su palabra? Y entonces de repente tu líder te dice, a ver, tú vas a orar 15 minutos y me vas a leer 3 capítulos o un capítulo y me vas a mandar la foto de tu devocional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solamente eso? Ah, no, 15 minutos, 13, no, me falta orar 2 minutos. Ay, Señor, tengo que orar 2 minutos más. Ay, ¿qué más digo? Ay, ya, 15 minutos. Terminaste y entonces solamente lo que te dijeron y entonces para cumplir con tu líder, para que tu líder no te esté diciendo, no me enviaste la foto de tu devocional, solamente para cumplir, o eres capaz de dar esa milla extra que Jesús nos enseñó. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿En tu relación con Dios das la milla extra o solamente lo que te piden? En tu familia también, por ejemplo, a tu cónyuge, a tu esposito, a tu esposita. ¿Sabes darle la milla extra en tiempo? ¿No? De repente tu hombre llegas del trabajo cansado y solamente tus fuerzas o tu reloj solamente te da para comer, ver noticias y dormir, ¿no? Pero de repente tu esposa, que no ha gastado sus 25,000 palabras, quiere gastarlas contigo y tú dices, pues estoy cansado, ya no doy más, y te pregunta, ¿y cómo te fue? Y tú dices, bien, y ahí acabó tus 14,000 o 12,000 palabras que los hombres gastan en un día, pero la mujer de repente no ha gastado sus palabras. Entonces tú estás cansado, ya no puedes de repente, o ya no te alcanza el tiempo, quieres dormir, ya comiste, pero Dios te enseña a través de su palabra a dar ese extra, donde tú saques ahí fuerzas de tu debilidad. El Señor te da nuevas fuerzas y puedes decirle a tu esposita, a ver, esposita, vamos a conversar.
¿no? Y de repente el enemigo te dice, ay, no seas tonto, vaya a dormir, mañana vas a estar con sueño en tu trabajo. Pero Dios te enseña a dar la milla extra con tu esposita y viceversa también, ¿verdad? El uno al otro. De repente los hijos, ¿cómo damos la milla extra a los hijos o la familia? La vez pasada quedamos, nosotros, mis 2 hijos y yo, quedamos en que en los domingos en la tarde, les voy a revelar, dormimos, miramos televisión, relax, toda esa tarde, ¿verdad? Y en la noche un poco de noticias, o por ahí películas, ¿verdad? Pero dijimos, uno de mis hijos dijo, vamos a jugar los domingos juegos de mesa. Y había comprado un juego, entonces llegó el domingo, el que pasó, y entonces yo estaba cansada, pero entonces el Espíritu Santo me dice esa milla extra, porque estamos hablando de los valientes que dan la milla extra, ¿verdad? Y entonces sacó el juego de mesa y estábamos ahí, estábamos los 3 jugando. Y de pronto estaba divertido el juego, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo traía esa satisfacción a mi corazón de que estábamos haciendo bien las cosas. Entonces, y de pronto tú puedes jugar el Jenga, otro momento las serpientes y escaleras, este juego que yo les estoy contando se llama Jumping Monkey, que eran, no sé, como 30 monitos, ¿verdad? Y que no había que dejar caerlos de un árbol, pero qué divertido. Y así Dios te llama a correr la milla extra. También podemos dar la milla extra, dando más tiempo a nuestros amigos, discípulos y nuestro líder, a través de una llamada, un mensaje, un WhatsApp, palabras de aliento o visitar a alguien que necesite, que esté en una necesidad, al menos en este tiempo, ¿verdad? Qué lindo es cuando de tu corazón te brota hacerlo. De repente dar más tiempo también a ti mismo, ¿no? A veces, por ejemplo, las mujeres estamos en la cocina y entonces agarramos el detergente de platos, detergente de ropa y nuestras manos cómo se maltratan. Pero de repente podemos echarnos ahí un ratito, un juguito de limón, ¿verdad? Y dejarnos unos minutos y luego enjuagarnos las manos. Y uno dice, pero ay, no hay tiempo. Pero date a ti mismo esa yapa, esa milla extra. Porque Dios quiere que sus hijos aprendamos no solamente a hacer lo exacto, lo necesario, sino a dar esa milla extra. Ahora, para dar la milla extra, tal vez menos Netflix, menos películas, menos redes sociales, porque entonces para poder tener un poquito más de tiempo para dar nuestra milla extra. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que tú seas creativo, que Dios te dé esa creatividad. Y yo creo que tú también la puedes pedir para que tú puedas ser creativo, cómo dar esa milla extra como hijo, como estudiante, como esposo, como esposa, como padre, como líder, como discípulo, como novio, etcétera, de tal manera que tú puedas agradar el corazón de nuestro Padre Celestial. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tú crees que debemos dar la milla extra o la yapa? En primer lugar, en Mateo 25, del 13 al 16, nos enseña la palabra de Dios que tú y yo somos sal y somos luz. Y la sal dice que si no sala, se vuelve insípida, entonces ya no sirve, sino para botar. Y la luz es para que alumbre. Y la Biblia dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo somos luz y sal de esta tierra. Entonces, porque las personas que no conocen de Dios, al verte que tú, como hijo de Dios, luz y sal, das esa milla extra en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia y donde quiera que tú estés, van a decir, ese chico es diferente, esa chica es diferente, ese señor, esa señora es diferente. O sea, es un hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás haciendo luz y sal de esta tierra. También en 2 de Corintios 3:2 dice que somos carta abierta a este mundo. Nuestras cartas son ustedes mismos, le dijo el apóstol Pablo a los corintios, y fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos, ¿verdad? Entonces, somos cartas abiertas a este mundo. En Romanos 12:2 también nos habla de ser diferentes, no como todos lo hacen, no como todos lo dan, sino alguien diferente.
en nuestra casa, en donde quiera que estemos. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Cómo tienes que cambiar? Que antes tú hacías solo lo necesario, todo solamente lo que tenías que hacer, nada extra, porque te cansaba, porque es muy difícil, hay que ir sacrificado. Pero ahora que Dios te está renovando la manera de pensar con esta palabra, tú vas a cambiar de actitud y entonces las personas que te ven van a decir, esta persona es realmente diferente. Por eso es que debemos dar la milla extra. También, mira, este pasaje sí es serio. En Lucas 17:10 dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, si somos siervos inútiles. No hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. Mira la Biblia cómo nos enseña a Dios a dar esa milla extra, esa yapa, ese adicional, es esa actitud de servicio, de dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro trabajo, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña aquí que si solamente hacemos lo exacto nada más, lo necesario, lo fácil, lo barato, dice que deberíamos llamarnos siervos inútiles. Y para ser llamados siervos útiles, ¿qué tenemos que hacer? Dar la milla extra. Ahí donde tú estás, di con tus propias palabras y en alta voz, voy a dar la milla extra. Ay, pastora, cansa. Ya, entonces voy a dar la yapa, que está más fácil, ¿verdad? Jesús nos dio el ejemplo. Jesús dio el extra siempre, ¿verdad? Ahora, la milla extra también debemos darla porque nos abre un camino de bendiciones y oportunidades. Porque todo lo que sembramos, amada iglesia, vamos a cosechar, y Dios nos abre oportunidades y bendiciones como tú no te imaginas. ¿Por qué decimos que es de valientes dar la milla extra? Porque pocos lo hacen. En Mateo 7:14 dice, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Te das cuenta que son pocos los que están decididos a caminar esa milla extra? También es de valientes porque demanda responsabilidad. En Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. No dice tus propias cargas, tus problemas, lo tuyo nada más, sino habla de ayudar al prójimo. Ay, pero estoy a las justas conmigo. Dios te va a dar las fuerzas, los recursos para que tú puedas dar, pero tú tienes que cambiar tu manera de pensar y tu actitud que es adentro en tu corazón para que puedas responsablemente ayudar, dice acá, a llevar las cargas de los demás. El más fuerte ayuda al más débil. Ay, pero yo soy débil. Siempre hay un débil más que tú. Así es que Dios te enseña y te exhorta a ayudar a otros. También decimos que es de valientes porque dar la milla extra o la yapa, nos enfrentamos directamente al enemigo, porque nuestro enemigo, Satanás, se opone. El diablo siempre va a tratar de desanimarte y te va a decir aquí que no es necesario, que eres un tonto, ¿cómo vas a dar ese esfuerzo? Y nos va a tratar de confundir y desanimar y por el último de desistir. Hay mucha gente que dice, ay no, yo no voy a ir porque quieren que esté acá y me exigen, mejor me voy de la iglesia. Y ese es el plan del enemigo, trata de desanimarte y que desistas, no solamente de correr la milla extra, sino que te vuelvas a tu antigua vida de pecado. Y mira lo que dice 1 Juan 4:4, dice la parte final, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Quiere decir que Jesús que está en nosotros es más poderoso y vence al diablo por nosotros. Así es que podemos enfrentar y caminar esa milla extra porque Dios está con nosotros. Y quiero terminar en este día. Y te pregunto, después de haber escuchado la palabra del Señor y te ha animado Dios a caminar esa milla extra en tu casa, con tu familia, en tu trabajo y en la iglesia, ¿estás dispuesto tú a caminar esa milla extra? ¿O la yapa? ¿Estás dispuesto a dar la yapa? ¿Aceptas el reto de valientes? Porque el reto de hoy es dar la milla extra o dar la yapa. ¿Aceptas eso? Caminar la milla extra es un resultado de una vida consagrada y entregada a Dios.
Así es que el día de hoy queremos orar y decirle a Dios que queremos ser o marcar la diferencia, porque este tiempo, amada iglesia, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esto dijimos que es de valientes. No cualquiera lo hace. Estos tiempos son muy difíciles. Este tiempo, ¿qué es fácil? Es fácil retroceder, es fácil no ser valiente. Y estamos este mes de mayo enseñando a la iglesia. Y esto nace del corazón de Dios, aprendiendo a ser valientes. Y el valiente, el día de hoy hemos aprendido a dar la milla extra. Dijimos hace un momento que esta era una ley en los tiempos de los romanos, ¿no? Con los judíos. Entonces se tenía que cargar todo el equipaje o lo que tenía el soldado romano. Esa era la ley, 1 milla tenía que caminar con ese cargamento. Pero Jesús, ¿qué dijo? No caminen 1, caminen 2. Y ese es el mensaje, amada iglesia. ¿Será que tú estás dispuesto a caminar esa milla extra? Y ahí donde estás vamos a orar.